El canon, esto es importante, es más que una reacción eclesiástica en la historia. Es decir, es más que una iglesia reaccionando ante la herejía. Pero también el canon es más que la funcionalidad de estos libros para la iglesia. ¿Cuál es la definición que entonces, como iglesia protestante, que los reformadores, aquí cuando hablo de la reforma, o nosotros como reformadores, por favor, quiero hacer esta anotación, no estoy hablando de hoy en día lo que conocemos como iglesia reformada. Cuando hablo de la reforma o los reformadores, estoy hablando de 1517, donde a partir de ahí, años más después, pues tenemos todas las denominaciones. Ahora, como cristianos, como protestantes, abrazamos una definición porque vamos a incluir la teología ahora aquí. Y esto se conoce como definición ontológica. Definición ontológica. Michael Kruger, librazo que tiene, de hecho aquí lo traigo, ojalá lo puedas conseguir, es este, miren, el canon del Nuevo Testamento. Librazo, la verdad. A mí me tocó verlo en el seminario y buenísimo. Dice, los cristianos tradicionalmente hemos creído, y a ver si tú lo crees, que el canon, es decir, los libros que hay aquí, es una colección de libros dados por Dios para su iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estos libros los dio Dios para su iglesia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, lo primero que como cristianos creemos es que el canon, si estos son los libros dados por Dios para su iglesia, entonces el canon no es una creación humana. El canon es una colección de libros dados por Dios que la iglesia ha aceptado. Si la definición exclusiva dice que los libros se vuelven canónicos en respuesta a situaciones, entonces pareciera ser que las situaciones le dan autoridad a los libros. Y no es así. Si los libros se vuelven canónicos en el sentido de si funcionan para una comunidad, tampoco es así. Porque independientemente de las circunstancias históricas y de qué tanto funciona o no funciona para una comunidad, la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, esto es palabra de Dios, me funcione a mí o no me funcione. Esto es palabra de Dios, lo lea un ateo y no le funcione para nada. Le entienda o no le entienda yo, esto sigue siendo palabra de Dios. Porque su autoridad está definida ¿por quién? Por Dios. Por lo tanto, la autoridad o la canonicidad de un libro, número uno, no depende de la iglesia ni de ninguna comunidad. Un teólogo escribe un poquito la definición ontológica. Dice, no podemos empezar con cómo ciertos libros funcionaron en la iglesia en los primeros siglos, aunque eso es importante. Claro que es importante la definición funcional. La iglesia tomó libros que le sirvieron, que le ayudaron, como hoy tú y yo tomamos la Biblia. No podemos tampoco empezar con la recepción de la iglesia de ciertos libros, es decir, algunas comunidades recibiendo los libros, aunque eso es importante. O sea, es importante porque la iglesia recibía esos libros y los atesoraba como la palabra de Dios. Claro que es importante. Entonces, no podemos empezar ni con la definición exclusiva ni con la definición funcional, porque empezar con estas definiciones es empezar con el hombre. El hombre decide la autoridad sobre el libro. En la definición ontológica es al revés. Empezamos con el hecho
de que Dios tiene un propósito al darle a su iglesia libros inspirados por Él. No sé si me explico. En las primeras dos definiciones, la iglesia toma ciertas decisiones por herejías, por situaciones históricas, por funcionalidad. Me funcionan, entonces creo yo como iglesia que estos libros son inspirados por Dios. En la definición ontológica es no. Te sirvan o no te sirvan. Se levanten herejes o no se levanten. Hay libros inspirados por Dios. Y su autoridad, su canonicidad, viene de parte de Dios. Avancemos. ¿Qué propone la definición ontológica? Un teólogo dice, la definición ontológica se enfoca en lo que el canon es en sí mismo. Nuevamente, aquí está la definición. Si la quieres anotar, es bien breve. Desde la perspectiva ontológica, el canon es libros autoritativos que Dios dio a su iglesia. ¿Qué es el canon? Libros autoritativos, es decir, Él le dio autoridad, dados a su iglesia. ¿Cuáles son esos libros? Los que Él dio. Avancemos. Si se dan cuenta, en esta definición empezamos con una perspectiva divina. En las anteriores empezábamos con una perspectiva eclesiástica. Es decir, de abajo, pero aquí empezamos de arriba, es decir, de Dios hacia abajo. Entonces, miren esto, si empezamos con Dios, el canon se vuelve inmovible, perfecto, incambiable. Y el canon es la lista de libros que Dios dio y el que sabía perfectamente cuáles sí, y cuáles no era Dios. Eso significa, hermanos, que en el momento que, vamos a poner un ejemplo por cómo está nuestra Biblia. En el momento que, imagínate a Juan escribiendo, que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. En el momento que pone un punto, en ese momento el libro es canónico. En ese momento. Eso significa que siempre hubo un canon. Tan pronto se escribieron los libros que Dios había determinado que estuvieran en la Biblia, simple y sencillamente significa que siempre hubo un canon. En el momento que Juan concluye su evangelio, momento después de haber sido escrito, ese libro es canon. Pero la iglesia no lo sabía. ¿Quién sí lo sabía? Dios. La iglesia temprana no lo sabía. ¿Qué pasa entonces a lo largo de la historia? Sobre todo de estos primeros siglos. La iglesia no decide que libros tienen autoridad o son inspirados. Lo que hace la iglesia es reconoce. Esa palabra es importantísima aquí. Reconoce que libros pertenecen al canon. De tal manera que a lo largo de la historia de la misma iglesia puede voltear hacia atrás y darse cuenta que siempre hubo un canon. Vamos a poner este ejemplo. Cuando Jesús llega a la tierra, ¿Él tiene Nuevo Testamento? No. ¿Qué tiene Él? Antiguo Testamento. Hay un canon judío. Tan así hay un canon judío que si tú has visto alguna Biblia judía o una Biblia hebrea,
te darás cuenta que para empezar, los libros que ellos tienen son diferentes a los de nosotros. En la Biblia hebrea hay libros que están unidos. Y es más, miren hermanos, el orden en cómo los judíos presentan sus Biblias ya llevan una presuposición para que el lector tenga cierta idea. Algo que escuchaba precisamente estos días. ¿Cómo termina Proverbios 31? Con un punto. ¿Con la mujer? Virtuosa. Ok. En nuestras Biblias, ¿qué libro sigue después de Proverbios? ¿Seguros? No sé. Okay. En la Biblia hebrea no. En la Biblia hebrea sigue, ¿cuál creen? Ruth. Porque parece ser que hay una idea. Y de hecho hay una palabra que no me la sé porque es en hebreo, que aparece en Proverbios 31, que es la misma palabra que Booz le dice a Ruth. Entonces parece ser que Ruth está ejemplificando a la mujer de Proverbios 31. Porque la idea es que el lector siga leyendo. Y entonces Jueces no se interrumpe con Ruth. Jueces sigue con Samuel, porque ¿cómo termina Jueces? En aquel día no había rey en Israel y cada quien. Y entonces, ¿qué pasa en Primera de Samuel? Es el establecimiento de un rey. Para el judío hay una coherencia de pensamiento en cómo, hasta cómo presenta el orden. Por eso cuando Jesús habla de las escrituras, hace estas referencias, Moisés y los profetas. O a veces es Moisés, los salmos y los profetas. Es más, en la Biblia judía, Daniel no aparece como libro profético. No aparece dentro de los profetas. Aparece dentro de creo que una categoría como de escritos, creo que les llaman. Entonces, cuando Jesús aparece entonces dándole un reconocimiento a voy a usar esta palabra, este canon que los judíos ya tenían. Ahora, para cuando Jesús aparece, también habían otros canon. Y dentro de ellos están los 7 libros que hoy se conocen como deuterocanónicos, porque esos 7 libros no son del Nuevo Testamento, esos 7 libros son del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a hablar cuáles son, pero esos aparecen allá. Y es más, fíjense que por ahí encontré una referencia que me llamó la atención. Ya no quise meterme más ahí porque dije, no sé dónde voy a terminar. En Hebreos, en el capítulo 11 de los héroes de la fe, creo que hay una referencia que dice, aquellos que murieron sin esperar lo recibido, creo. No sé si se acuerdan, hay un versículo por ahí. Bueno, algunos comentaristas han llegado a decir que esos que murieron sin esperar lo recibido, dicen, algunos comentaristas, que se refiere a los macabeos. Porque los macabeos están en el tiempo antes de Jesús, esperando libertar a Israel de la dominación romana. Pero ellos mueren sin recibir lo prometido. Son conexiones. Entonces, en el tiempo de Jesús, Pablo, los apóstoles y el mismo Jesús hacen un reconocimiento de estos libros del Antiguo Testamento, que hoy los conocemos nosotros como Antiguo Testamento,
Y ahora la iglesia de este siglo, después de Cristo, hacen precisamente lo mismo. Un reconocimiento de libros inspirados por Dios. ¿Qué hace a un libro canónico? Bueno, la iglesia entendió su naturaleza inspirada, no la decisión de una iglesia. Ellos entendieron que Dios había dejado su escritura. Ellos entendieron que esos libros eran inspirados por Dios. Por lo tanto, Dios, en su providencia, la providencia tiene que ver en el desarrollo de los eventos históricos. Dios, que ya había determinado el canon a través de un montón de circunstancias, que aquí ya vamos a combinar la definición exclusiva y la funcional, las combinamos a través de diferentes circunstancias como herejes, movimientos contra la iglesia cristiana o la funcionalidad de los libros, Dios orquestando la selección de estos libros. Pero entonces la iglesia no juega el papel decisivo de elegir, sino de reconocer estos libros. Alguien dice, ¿la iglesia entonces descubrió el canon? No, no lo descubrió, el canon ya existía. ¿Cómo fue este proceso? Kruger presenta 3 cosas bien sencillas. ¿Cómo fue el proceso? Número 1, Dios inspiró a hombres a escribir los libros. Vamos allí. 2, la iglesia temprana reconoce estos libros como divinamente autoritativos y funcionan como escritura. Y 3, la iglesia llega a un consenso en torno a esos libros. Es decir, Dios inspiró a hombres que escribieron estos libros, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, la iglesia en los primeros siglos reconoce a estos libros como inspirados por Dios. Vieron en ellos la inspiración divina. Y 3, la iglesia se junta y dicen, oigan, estos libros son inspirados por Dios, esta sea nuestra Biblia. Ahorita voy a avanzar y ahorita, porque sé que surgen algunas preguntas. Cuando vemos este orden, la definición ontológica se complementa con la definición exclusiva y la funcional. Porque tú y yo reconocemos que el canon no cayó del cielo. El canon fue algo que Dios fue dando a conocer a través de diferentes eventos históricos de la iglesia, definición exclusiva. O sea, varias circunstancias. Pero Dios ya tenía el canon. Hay una definición que mezcla las 3 cosas. Exclusiva, funcional y ontológica. Y dice lo siguiente. La definición exclusiva correctamente nos recuerda que el canon no cayó en un lugar de la noche a la mañana. Tomó varios siglos para que se solidificara. La definición funcional nos recuerda que antes de la determinación de un canon, de una lista, ya los libros estaban funcionando. Ya eran palabra de Dios actuando en las comunidades de fe. Pero la definición ontológica nos recuerda que los libros no solo se hacen autoritativos por la iglesia, tienen autoridad por lo que son libros inspirados por Dios. Entonces, cuando juntamos estas 3 definiciones, se crea una visión del canon más balanceada y completa, y entonces no deberíamos ser forzados a escoger entre una de ellas. Dios inspiró los libros, estableció un canon, y la iglesia, a través de eventos históricos, de situaciones, reconocieron estos libros, pero siempre supervisado por Dios. Ok, hasta aquí, desde una perspectiva reformada, como los reformadores presentaron, hasta aquí concluimos en la definición de canon. Ya vimos, algunos piensan en una definición exclusiva, otros funcional. Los reformadores dijeron no, necesitamos la teología en el asunto. Proponen la definición ontológica, que la definición ontológica no rechaza las otras 2, las abraza y las hace una. Entonces,
ya tenemos una definición de canon. Pero entonces, hagamos la pregunta. Si ya sabemos qué es canon, ¿cómo sé cuál es el canon de Dios? Porque habían varios. ¿Cómo sé que el de Marción no es? ¿Cómo sé que el de los gnósticos no es? ¿Cómo sé que el mío sí es? Nuevamente, el ejemplo que te he puesto varias veces esta noche. Tú le das al nuevo creyente esta Biblia. Pero si el nuevo creyente te pregunta, oye, ¿y cómo sé que estos son los buenos? O sea, ¿en qué autoridad te basas tú para decirme que esta es la palabra de Dios? Porque me invitaron el domingo a una iglesia ortodoxa, te va a decir, y huele bien bonito de tanto humo que hay allá. ¿Cuál es nuestro fundamento como cristianos para entender o decidir cuáles son los libros que sí deben estar y cuáles no? Como decía Auro hace ratos, ¿por qué nosotros los cristianos no usamos los apócrifos o deuterocanónicos? Creo que, siguiendo el pensamiento de nuestro hermano Elisior, creo que hasta la palabra apócrifo no sería correcta usarla. Creo que lo más correcto podría ser deuterocanónicos en cierto sentido, hasta eso. Ok. La propuesta de la iglesia protestante es la siguiente, sobre todo desde la Reforma fue: ¿cómo sabemos que estos libros son inspirados por Dios? ¿Cómo sabemos que este canon es el de Dios y no otros? Es como el testigo de Jehová, al que le digas, pregúntale a un testigo de Jehová, ¿cómo sabes tú que esa Biblia es la buena y no la mía? ¿Y que te convence? No. Pregúntaselo antes cuando te vuelva a tocar. Oye, a ver, antes, ¿cómo sabes que lo que me vas a hablar es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes? Entonces aquí entra lo que se conoce como la autoautentificación. El canon es autoautentificados, y decir esto es simplemente reconocer que yo no puedo autenticar el canon. Porque si yo lo autentico, yo estoy diciendo que esto es la palabra de Dios. ¿Y con qué autoridad lo estoy diciendo yo? Entonces la autoautentificación es esto se autentica por sí misma. No necesita de nada o de nadie. Ahí voy. Un canon autoautentificado no es simplemente un canon que afirma tener una autoridad porque por ahí diga, ni tampoco es simplemente un canon que tiene evidencia interna de autoridad. Un canon autoautentificado es uno que guía y determina también cómo debe establecerse la autoridad. Nuevamente, la pregunta está ahí. Y tal vez nunca ni siquiera nos las hemos hecho. ¿Cómo sabemos que los libros que tenemos son el canon de Dios, el canon de Dios? Y la iglesia reformada, nuevamente recordemos, no estoy diciendo una como denominación, la iglesia protestante, por así decirlo, presentó una respuesta a esto. ¿Cómo sé que estos libros son el canon de Dios? Bueno, canon, recuerden, en su definición más básica es una regla. ¿Cómo sé que un libro es canónico? Entonces yo necesito una regla para medir ese libro. Y si mide exacto, entonces es canónico. ¿Cuál es esa regla? La iglesia dijo, son 3 cosas que un libro tiene que cumplir para que sea canónico. Si no, no es como 2 de 3, 1 de 3, no. Son 3 cosas que un libro tiene que cumplir para que sea canónico. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Veamos la primera. Exposición providencial. Exposición providencial. Si Dios inspiró ciertos libros,
y Él quiso que estos fueran parte del canon, entonces Dios daría a conocer esos libros a través de las montón de circunstancias históricas que ya hemos comentado. Ya que cada vez que Dios inspiró a un autor y Dios dijo, esto va a ser parte del canon, entonces Dios providencialmente guardó esa escritura. ¿Se acuerdan de Juan 20:30 y Juan 21:25 que dice que Jesús hizo un montón de cosas y dijo un montón de cosas que no habría ni libros para registrar todas sus acciones? Ok. ¿Y ustedes han escuchado estos misterios de la adolescencia, juventud de Jesús? O sea, nunca, se hacen las preguntas. Tenemos a un Jesús bebé, luego tenemos a un Jesús niño, y luego tenemos al Jesús. Bueno, ¿y dónde está esa gran parte? Y ahí es donde entonces dicen, no, que se fue a no sé dónde, a recibir al Tíbet, a recibir la información y que no sé qué y no sé cuánto, y un montón de cosas. La pregunta es, si te preguntaran a ti como cristiano, lector de la Biblia, y hoy miembro de una iglesia reformada, y te preguntaran, ¿dónde estuvo Jesús en esos años? ¿Qué le dirías? Claro, no lo sé. Esa es es la mejor respuesta. No lo sé. Ahora, ¿desapareció Jesús? No, pero no tenemos registro de eso. ¿Y por qué no tenemos registro de eso? Desde la definición ontológica. Porque Dios no quiso que eso se registrara. Ahora, tenemos un registro de la, ahora sí, a partir de los 30 años, como comúnmente se dice, en esos 3 años, por así decirlo, por poner estas métricas, aunque tal vez no sean exactas, no lo sé, tenemos en los 4 evangelios un registro total de la vida de Jesús, total de sus palabras. Miren, tan así que no tenemos una sola palabra de Jesús registrada por él mismo. Tenemos el evangelio de Mateo. No tenemos el de Jesús. Jesús no registró sus palabras como Pablo registró las suyas. Tenemos el registro de 4 personas, 2 de ellas caminando con Jesús, para empezar, imagínate. Pero ni aún así tenemos todos los detalles de la vida de Jesús. Por eso Juan dice, ¿no? Aunque se escribiera todo, dice, no hubiera libros que, ¿no? Digo, poniendo en un contexto, pues, de cuando Juan está escribiendo esto. Entonces, cuando hablamos de la exposición providencial para que un libro sea canónico, lo que estamos diciendo es, Dios, quien inspiró los libros, o lo que se escribió, Él determinó que sí y que no. Por eso, como yo decía, si la próxima semana aparece una tercera carta de Pablo a los Corintios que existe, pero nunca se ha encontrado, y existe porque la menciona él mismo en Primera de Corintios, y así, voy a exagerar esto, así hubieran cosas ahí que uno pudiera hoy decir, wow, esto es inspirado por Dios, pero no es canónicos. Sí, histórico, porque pudiera ayudarnos a entender un poquito más el contexto histórico de los Corintios y lo que le escribió. Un comentarista dice, si Dios debe dar a conocer a la iglesia un libro para que ella reconozca que es inspirado, entonces el hecho que el libro se perdió o que el libro no está significa que Dios nunca quiso que fuera parte del canon. Si descubrimos, dice un comentarista, si descubrimos otra epístola desconocida de Pablo, sería un descubrimiento sorprendente.
arrojaría luz, lo que es el valor histórico, arrojaría luz a las circunstancias históricas de ese tiempo, pero no podría la iglesia hoy considerarlo canónico o un libro divino. Ve conmigo tantito a Romanos 15:4, o me ayudan con Romanos 15:4. Que aunque Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento, pero esta referencia puede ayudarnos hoy en día a nosotros. ¿Qué dice? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces Pablo entiende que hay un registro de escrituras que van a ayudar a la iglesia. Si no existe ese registro, simple y sencillamente consideramos que no es canónico. Pero ahora, pasemos a lo siguiente. ¿Qué pasa si aparece la tercera de Pablo? Ya apareció. Apareció ahora. ¿Ok? Vamos a la segunda característica para que un libro sea canónico. Cualidades divinas. Y aquí, yo ya lo hablé algunos miércoles pasados, cuando hablábamos un poquito de los atributos divinos de las Escrituras. ¿Cuáles son estos atributos divinos de las Escrituras? Lo que comentábamos ahorita con la pregunta que me hacías. Unidad, perfección, armonía, eficacia, por mencionar algunas, son marcas que la iglesia reconoció en los libros inspirados por Dios. Nuevamente, unidad, perfección, armonía, eficacia. Kruger comenta que el Espíritu Santo no solo proveyó las marcas de divinidad en los libros, también operó en las personas para que ellos vieran esas marcas. Es decir, el Espíritu Santo no solo inspiró una unidad perfecta en este libro, sino que también operó en las personas para que vieran esas características. Esta Biblia es inerrante, no tiene ningún error. Esa característica de que libros con tantas diferencias de años escritos se mantuviera bien. Eso no ha pasado en ningún otro libro que se haya escrito en la humanidad. ¿Por qué? Porque esto es inspirado por Dios. Y la iglesia entendió esto y el Espíritu Santo obró en las personas. Babin dice, el testimonio del Espíritu no es una opinión privada, es decir, es que el Espíritu Santo me mostró que estos son. No, el Espíritu Santo obró en la comunidad, en el cual la comunidad fue concluyendo a lo largo de estos procesos históricos que estos libros cumplían estas cualidades divinas. Si la tercera carta de Pablo apareciera la próxima semana, tendríamos que ver si existe todas estas coherencias o estos atributos divinos para por lo menos pensar en su canonicidad. Y esto nos lleva a la tercera característica. Efesios 2:20. Mira lo que dice. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, para la iglesia primitiva entendía que los apóstoles jugaban un papel importante, de tal manera que sus libros, como Juan, Pablo, Pedro, por así decirlo, proveían una autoridad apostólica. Y entonces esta autoridad apostólica, no solo de sus libros escritos por algunos apóstoles, sino también, sobre todo, por libros escritos, como por ejemplo el de Marcos. Marcos no era apóstol. Pero ¿quién le da el visto bueno apostólico a Marcos? ¿Quién le da el visto bueno apostólico a Marcos? Pedro. Pedro es el que le da el sello apostólico a Marcos. Entonces, este origen apostólico o este sello apostólico, de cierta manera, fue formando este conglomerado de tres características que simple y sencillamente determinaban para la iglesia primitiva si era canónico o no. Nuevamente, pensemos en el pastor de Hermas.
Un libro que comunidades de fe abogaban que era canónico. Decían que era divino. Decían que tenía cualidades divinas. Pero no tenía un origen apostólico. Entonces, el pastor de Hermas, aunque aparece en algunos cánones, simple y sencillamente no cumplió con la regla. No tuvo una recepción apostólica. La mayoría de comunidades de fe no lo recibió. Entonces, los reformadores entendieron que Dios providencialmente permitió que libros como El Pastor de Hermas no se cumpliera estos elementos, por lo tanto no era canónico. Si El Pastor de Hermas iba a ser un libro canónico, Dios providencialmente iba a permitir que se cumplieran estas cosas. Regresando a la tercera carta de Pablo, no aparece, no está. Si hubiera querido Dios que estuviera, hubiera aparecido. ¿Pero crees que los católicos romanos están de acuerdo con nosotros? No, es obvio que no. ¿Cuál es la crítica que ellos nos hacen? Ellos critican este modelo porque es un modelo que se llama modelo de autoautentificación. Estoy presentando esto. Es el modelo reformado protestante de lo que entendemos como canon y cómo se formó, cómo se eligieron los libros. Los católicos romanos dijeron no. Ustedes están mal y la acusación que ellos hicieron a nosotros es: ustedes tienen un argumento circular, autoautentificación. La Biblia se autentifica con la Biblia. ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? La Biblia lo dice. Entonces, Roma dice, esto es incorrecto. Están mal. ¿Qué le diríamos a Roma? Básicamente Roma dice, no puedes demostrar el canon usando el canon. ¿Cómo respondemos a este argumento? Dice, Kruger responde de la siguiente manera. Cuando se trata de validar últimas autoridades, tenemos que apelar a esa última autoridad. Y si esta es la autoridad definitiva, sola escritura, ¿verdad? ¿A quién debemos de apelar para decir que esto es la autoridad definitiva? A la escritura. Esta es la autoridad última. Ahora, Roma dice, no puedes hacer eso. Entonces Roma dice, alguien tiene que autorizar esto. Entonces, para Roma esto no es última autoridad. No sé si me explico. Para nosotros esta es la autoridad. Por eso la forma de autentificarla es, no hay más, pues. O sea, es por eso que cuando te critiquen, no, es que ustedes los reformados o los cristianos tienen sus credos, sus confesiones. Sí, los tenemos, pero ninguna de esas está con más autoridad que esto. Todas están por debajo. Entonces Roma dice, no, estás mal. No puedes hacer eso. Entonces Roma dice, déjame darte una solución. ¿Cuál creen que fue la solución de Roma? Hagamos como Roma respondió. Roma dijo, yo soy la autoridad última. Para que esto tenga autoridad, yo se la tengo que dar. Pero preguntémosle algo a Roma. ¿Quién te dio la autoridad a ti? Como dijo una persona, si voy a poner mi confianza en estos libros que la iglesia me está dando, quiero saber.
realmente, si son la autoridad. Bueno, Roma tiene 3 argumentos para decir que ellos son la autoridad. Y quiero que los conozcas para que tú sepas cómo responder a ellos. Primero, ya dijimos, para nosotros los cristianos, como el canon tiene un origen divino, sí, la iglesia tomó decisiones y es ahí el tema de lo infalible de estas decisiones que cometieron errores, pero en última instancia Dios lo guardó. Ok. Y nuestro modelo como reformados, como iglesia, es esto se autoautentifica. ¿Está claro ahí? Roma dice, no puedes hacer eso. Somos nosotros los que le damos autoridad a esto. Ok, Roma, explícame de dónde agarras tú esa autoridad. Y Roma dice, número 1, la iglesia de Roma puede afirmar que su autoridad infalible es autenticada por las escrituras, pero ahí sí tenemos un razonamiento circular. Roma dice, vamos a poner, Roma dice, yo le doy autoridad a esto. ¿De dónde agarras tu autoridad? ¿Qué dice Roma? La Biblia me la da. ¿Y quién le da autoridad a la Biblia? Nosotros. ¿Y quién te da autoridad a ti? La Biblia. Entonces, ese sí es un argumento circular en el cual Roma apela a algo que si quitamos a Roma de la ecuación, esto se queda sin autoridad. Y si quitamos a esto de la ecuación, Roma se queda sin autoridad. No sé si me explico. Entonces, Roma establece su autoridad en ese argumento muchas veces, pero no pueden ser ambas a la vez la última autoridad. Una de las dos tiene que ser la última autoridad, la autoridad suprema. Además, y esto es bueno que lo hables con los católicos romanos, a un nivel exegético, dile que te muestre dónde en la Biblia apoya a una iglesia infalible. Dile que te muestre dónde esto le da autoridad a que ellos se consideren infalible. No hay. El único infalible es Dios. Segundo argumento de Roma. ¿A qué hora sí vayas con todo? La iglesia de Roma afirma que su autoridad infalible es autenticada por la evidencia externa de la historia de la iglesia, sus orígenes, la sucesión papal, el carácter de la iglesia. Ellos dicen que están conectados con Pedro. ¿Ok? Ellos están apelando a la historia. Y cuando ellos te apelan a la historia, tú les dices, va, ¿quieres que le entremos a la historia? ¿Quieres descansar tu infalibilidad en la historia? Déjame decirte, dice un comentarista, y aquí la importancia de la historia de la iglesia, dice, la historia de la iglesia romana no es pura. Hay un montón de abusos, corrupción, errores papales documentados y cosas similares que de forma natural la conclusión es que la iglesia de Roma no es infalible. No pongas tu autoridad en tu historia cuando tu historia está manchada de un montón de cosas. No puedes descansar en eso. Y si tú investigas algún momento la sucesión papal, ni siquiera la pueden conectar con Pedro. Hay tiempos donde no la pueden conectar y se dan brincos y hacen un montón de maromas. No la conectan con Pedro, no pueden. Pero 3, dicen ellos. Ok. Entonces, como no puedo conectar mi autoridad con la Biblia, no puedo conectar mi autoridad con la historia, entonces dice Roma, voy a hacer lo mismo que ustedes. Me voy a autoautentificar como la autoridad última. Yo no necesito que nadie me dé una autoridad porque yo la tengo, como diciendo, solamente porque yo digo. El problema fue que cuando surge la reforma, quedó demostrado
que ellos prefirieron caminar con sola iglesia, abandonando sola escritura. Para ellos las declaraciones de la iglesia son más importantes que las declaraciones de la escritura. Por lo tanto, lo que ellos presenten como una Biblia, descansando en una autoridad que ellos se han atribuido, no nos daría mucha confianza. Como no te daría a ti confianza que yo te dijera, este libro es palabra de Dios porque yo te lo digo. ¿No? Roma no puede sostenerse. Y concluyo con esto. Estamos cerrando. ¿Qué hacemos entonces con los libros deuterocanónicos o un montón de libros, como bien decía nuestro Manuel Lisiur, que existen? ¿Qué pasa, mis hermanos, si mañana una editorial publica una Biblia vendida para cristianos con los libros deuterocanónicos? ¿La comprarías? ¿Cuánto afectaría tu fe? ¿O qué pasa que si mañana ganamos la batalla contra Roma y Roma dice, sabes, tienes razón, iglesia cristiana, voy a quitarlos de mi Biblia? ¿Qué cambios realmente hubieran? No hubieran muchos cambios. Tal vez algunas referencias o una en específico en Segunda de Macabeos que se ha alucido al purgatorio. ¿Cuáles son estos libros apócrifos o deuterocanónicos como se conocen? Son libros escritos por judíos piadosos que leyeron su Biblia hebrea, escribieron, y muchas de las enseñanzas de estos libros concuerdan con la cultura hebrea. Los católicos romanos voltearon a la historia y dijeron, como yo tengo autoridad para decidir que sí y que no, yo decido que esto sí. La iglesia cristiana o los reformados dijeron, no los vamos a reconocer como canónicos porque no cumplen lo que los otros cumplen. Entonces, en 1546, Roma se junta y hace su concilio de Trento y dicen, los siguientes libros, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeos, adiciones al libro de Esther y a Daniel, dijeron ellos, son deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónicos? ¿Qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa la segunda ley. Tenemos en Éxodo los 10 mandamientos, la ley. Deuteronomio significa la segunda ley. Entonces, Roma, cuando vio que estos 7 libros no aparecían, por así decirlo, en ciertas Biblias hebreas, en otras sí aparecían, Jesús como tal no los menciona, Roma, como ellos creen tener la autoridad, Roma dice, nosotros los canonizamos, por eso se llaman deuterocanónicos, segundo canon. Está el canon 1 sin los 7 libros, canon 1, y está el canon 2, que es el de ellos. Pero eso fue aprobado en Trento en 1546. Según los protestantes, el canon reconocido por los judíos, ojo con esto, ¿cuál fue la respuesta a la reforma? ¿O cuál fue la decisión que tomaron los reformadores en 1517? Voltearon a ver a la historia y vieron que el canon reconocido por los judíos, por los mismos apóstoles, el canon que adoptaron los padres de la iglesia y la época medieval, no incluía los libros deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, tú y yo tenemos una decisión. O nos apegamos a Roma, que en 1546 los canonizó, o nos apegamos a los reformadores que se apegaron a la iglesia patrística y a la primitiva, que dijeron, estos libros no están. Entonces los reformadores dijeron, nos apegamos a la iglesia patrística
a los primeros cristianos que no reconocieron estos libros. Y entonces se empezaron a imprimir estas Biblias. Estas empezaron con, ¿cómo se llama el inventor de la imprenta? Gutenberg. Ahí empezaron a imprimirse estas Biblias. Por eso nuestras Biblias no lo traen. Pero no le tengamos miedo, porque como bien decía nuestro hermano, fueron escritos por judíos piadosos. No le tengamos miedo, al final son libros como El progreso del peregrino, como en los sermones de Spurgeon, o cualquier otra literatura devocional que no los consideramos como inspirados, pero te pueden edificar. Como alguien dijo, no son inspirados, pero te pueden inspirar. A cómo los macabeos, en medio de situaciones tan duras, tan difíciles, mantuvieron su fe. Y nosotros con que se nubló ya no queremos venir. O porque vamos a salir a las 9 y dicen, no, hoy no. Muchos cristianos hemos ignorado esos libros. Mayormente porque nuestras Biblias ya no los mencionan. Pero es más, la Biblia del oso, ¿has escuchado de la Biblia del oso? Es la que hizo Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina es el que hace esta edición, que luego Cipriano de Valera la termina y hoy tenemos la Reina Valera. O sea, Reina Valera son apellidos, no es como que así se llamaba, ahora una reina, no. Bueno, Casiodoro de Reina publica una Biblia del oso. Cuando busquen en sus internet, pongan Biblia del oso. Se llama Biblia del oso porque en la portada, ¿qué creen que hay? Un oso. Y entonces la gente dijo, le vamos a llamar la Biblia del oso. Es un oso comiendo miel. Imagínense a Winnie Pooh ahí. Ya era profético Winnie Pooh ahí. ¿Sabes qué hizo Cipriano de Valera en la Biblia del oso? Agrupó estos libros, los puso. ¿Sabes dónde los puso? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero puso o mencionó que estos son no canónicos, para que la iglesia no se confundiera, pero que si los quería leer, no había problema. Cuidado con irnos con los extremos. Por un lado, considerarlos malditos. El libro de Enoc trae los últimos secretos. Y es curioso porque hay una palabra para esto. Se supone que el libro de Enoc fue escrito como en el año, 300 antes de Cristo, y se supone que Enoc vivió, o sea, pero bueno, ese es otro tema. Concluyo con esto, hermanos. Tengamos confianza que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y que el canon que hoy usamos es el canon que Dios determinó en su soberanía y en su providencia que lo tuviéramos hoy. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nuevamente, que tengas las herramientas para tener conversaciones informadas con católicos romanos, no para ganar un debate, sino para compartirles el Evangelio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?